El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Hoy vamos a estar viendo la amenaza del yugo desigual en la familia. Vamos a tener como base de nuestro estudio el libro de Josué y vamos a estar en el capítulo 23, versos 12 y 13. Abra su Biblia, si toman apuntes, abra su libreta. Y vamos a ver este interesante tema. Josué capítulo 23, verso 12 y verso 13. Mire cómo dice la palabra de Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros. Verso 13. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. La amenaza del yugo desigual en la familia. El libro de Josué. Josué era un general, un estratega militar, un siervo de Dios. Josué es el hombre que Dios dejó encargado de dirigir a Israel para tomar posesión de la tierra de Canaán, en ese entonces conocida como Canaán. Josué era un hombre realmente fuerte, pero la labor que tenía que desarrollar era tan comprometedora, era tan seria, que Dios le anima a ser valiente y le anima a perseverar, a esforzarse, o sea, a dar más allá de las fuerzas que él normalmente tenía. Dios le dio esta tierra a Israel. Antiguamente se llamaba Canaán. Canaán es la tierra en la que Israel debió entrar con mano dura, a la fuerza, porque eran pueblos que no iban a reconocer al Dios de Israel. Eran pueblos que tenían prácticas muy degradantes. Por ejemplo, entre las prácticas que tenían los cananeos estaba el sacrificio de seres humanos. Vírgenes, muchachos, jóvenes y niños, bebés, hacían parte de los rituales que ellos practicaban. Ahí había adoración a todas esas deidades y sacrificios. Entre todas esas prácticas, además, para que conozcamos la tierra a la que Dios llevó a Israel y la tierra que Israel tenía que tomar, tenía que apropiarse. En esta tierra se practicaba también un culto, el culto a la fertilidad. El culto a la fertilidad consistía en un ritual en el que había una deidad masculina y había una deidad femenina que eran incitados mediante orgías públicas. Además de eso, se practicaba también un tipo de canibalismo y idolatría de todo tipo. Había muchas prácticas, todas eran inmorales, todas eran perversas, sucias. Una de las ciudades, o dos de las ciudades que hacían parte de la antigua Canaán, eran Sodoma y Gomorra y sus ciudades vecinas. Pero estas ciudades eran tan perversas que Dios las destruyó antes de que Israel entrara en Canaán. Porque si Israel hubiera llegado a Canaán
estando esas ciudades allí de pie, Sodoma y Gomorra, que usted las conoce ya la historia de estas dos terribles ciudades, Israel no hubiera podido pasar a la tierra de Canaán, porque la influencia era muy poderosa y muy mala. Ustedes pueden investigar mucho más acerca de lo que pasó en Sodoma y Gomorra en Génesis capítulo 18, capítulo 19 y capítulo 20. Allí está la historia de cómo Dios destruyó estas ciudades por su práctica inmoral. Bueno, pensemos entonces que Sodoma y Gomorra eran peores que las ciudades de los heteos, jebuseos, amorreos, pero estas ciudades eran malas. Israel tenía la orden de parte de Dios de conquistar esta tierra por medio de batallas, por medio de una guerra en la que iban a ser dirigidos por Josué. Pero pasó el tiempo. Josué hizo exactamente 3 campañas, una campaña sur, central y una norte. 3 campañas militares. 2 del otro lado del río Jordán y el resto de campañas de este lado del río Jordán. Pero pasó algo. Israel no logró conquistar toda la tierra. ¿Qué hicieron las familias, las tribus de Israel, ya después que habían pasado los años, habían envejecido? Ellos decidieron hacer tributarios a los miembros o a las familias, a las naciones que vivían allí y que ellos no habían podido derrotar. Las convirtieron en tributarios de ellos. Trabajaban para ellos, pero estaban con ellos. Así que todas las familias de Israel tuvieron que convivir con gente que era netamente cananea. Y Josué les dice lo siguiente. Mírelo allí, por favor. Podemos leer los versos, por ejemplo, el verso 11. Después de reunir a los ancianos de Israel, les dice lo siguiente. El verso 11. Cuando oyó esto, Josué capítulo 23, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Aquí viene la advertencia. Verso 12. Porque si os apartareis, ¿cómo se iba a apartar Israel del Señor, que les había dado una tierra tan buena? Una tierra de la que, según la descripción bíblica, según le dijo el Señor a Moisés, producía leche y miel. Una tierra muy buena. La leche es porque hay buen pasto. Y miel porque si hay abejitas, las abejitas procuran poner sus panales en tierra buena, en buenos lugares. Por eso es que usted ve que no es común encontrar panales de miel. Pero en Israel, en Canaán, habían panales. Era una tierra buena. Pero ¿qué era lo que podía impedir que la nación, la nueva nación de Israel, triunfara, venciera? Que se mezclaran matrimonialmente con los cananeos. Y esa advertencia es la que está haciendo Josué. Dice, si ustedes se mezclan, si ustedes dan sus hijos y sus hijas a los cananeos para que se casen, verso 13, el Señor se apartará de ustedes. Estas son palabras que seguramente en el momento ellos sabían lo que significaba esto, pero esa generación murió. Sabed que Jehová vuestro Dios, mire, no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. ¿Por qué? Porque si se casan, si se entrelazan por medio de matrimonios,
ya quedan mezclados, quedan ligados. Y ahora viene lo peor. Ellos serán a ustedes por lazo. Esto es una trampa. Tropiezo, azote, espinas en los costados y espinas en los ojos. Y dice el Señor, hasta que perezcas. ¿Por qué? Fíjese que no está hablando de otro tipo de amenaza. ¿Qué era lo que podía alejar a Israel de la buena tierra que Dios les había dado? El yugo desigual. ¿Qué era lo que separaba a Israel de la bendición que Dios le había prometido? El yugo desigual. Y el yugo desigual es una señal de últimos tiempos. Y tenemos que estar muy atentos con eso. Así que hablo a los solteros, a las solteras. Hablo a aquellos que tienen la esperanza de pronto de. A los que tienen niños pequeños. Esto es importante, muy importante. Define mucho. El Señor Jesucristo dice en el Evangelio según San Mateo. Dice lo siguiente. Mateo capítulo 24, verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Pero ¿por qué se parecían los días de Noé a los días en que el Señor Jesucristo viniera? Porque dice, estarán casándose y dándose en casamiento. ¿Cuál era el casamiento que había en los días de Noé? Dice la Biblia en Génesis 6 que los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres. Los hijos de Dios también eran hijos de personas, pero eran hijos de Dios. Eran los descendientes de Set. Y no les gustaron las muchachas que habían dentro de su grupo, dentro de la iglesia, para ser más clara. En cambio vieron a las hijas de los hijos de Caín, las hijas de los hijos de aquellos que eran descendientes de Caín, y decidieron tomar mujeres, en este caso sería cainitas, y casarse con esas cainitas. Eso trajo una depravación tal que Dios tuvo que enviar el diluvio al planeta. Yo pregunto, ¿qué tan grave es el yugo desigual entonces? Es muy grave. Es tan grave que los propósitos que Dios tiene con una persona se troncan definitivamente cuando la persona decide, después de haber conocido al Señor, entregarse a una persona que es un hijo del diablo o una hija del diablo. Porque quien se casa con una persona que no tiene temor de Dios, debe tener como suegro al diablo. ¿De quién es hijo un pagano o una pagana? ¿De quién es? Es hijo del diablo. Entonces, ¿quién es el suegro? El diablo. Para mucha gente esto es irrelevante. No es tan importante. Por eso es que estamos viendo dentro de la iglesia tanta gente que no está teniendo en cuenta la fe. Está teniendo en cuenta, por ejemplo, la educación que tiene la otra persona, de qué familia viene, qué formación tiene, si tiene recursos, si es bonito o bonita, pero no están teniendo en cuenta que sea una persona que tenga temor de Dios. Eso fue lo que se dio allá antes del diluvio. Y eso es lo que se está dando también en este tiempo. En este tiempo final, eso también se está dando. ¿Qué es lo que se está dando? Yugo desigual dentro de la iglesia. No todo el que dice Señor, Señor es hijo de Dios. Y hay personas, y hablo aquí en términos general, personas que están dentro de la iglesia buscando cónyuge dentro de la iglesia, pero la intención de ellos no es ser de Cristo, no es reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Y esa tentación que es tan repetitiva de los jóvenes, decir,
es que en mi iglesia no hay con quién, entonces tengo que ir al mundo a buscar a una Dalila, a una Jezabel. Eso es muy común. Eso creen que nada más pasa acá, eso pasa en todas las iglesias. Por eso es que en ese caso es bueno cuando las iglesias se unen y hacen congresos, eventos juntos. Y sin embargo, usted va a ver que se va a mezclar, de alguna forma se infiltra una Dalila, una Jezabel, un Caín, ¿ve? Un Herodes en la fiesta. Pero quiero decirle algo. Permítame darle una palabra de fe aquí ahora, en el nombre de Jesús. Cuando las personas realmente han creído en el Señor y deciden esperar en el Señor les da esa persona que es voluntad de Dios. Yo lo creo, mi hermano. Incluso hay testimonios de personas que se han casado con yugo igual. Personas que han venido de otro país y se han quedado aquí o se han llevado al hermano o a la hermana. Porque Dios puede hacer así. Hemos visto ese testimonio, lo hemos comprobado. Entonces, no se desesperen. No piense que en el físico es que está la clave. No piense, no se engañe. Eso es lo más engañoso que hay. Entonces, crea en las promesas del Señor. Vamos a mirar entonces. El yugo desigual se debe identificar y se debe prevenir en la iglesia. El yugo desigual se debe identificar a la luz de la palabra de Dios, que es la autoridad. Por lo tanto, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es entender que Dios prohibió el yugo desigual. La Biblia nos enseña que Dios prohíbe el yugo desigual. ¿Qué opina Dios del yugo desigual? ¿Estamos aquí? ¿Qué hace Dios con el yugo desigual? Gracias. Lo prohíbe. ¿Qué hace Dios con el yugo desigual? Ok, mejoró. Dios le advirtió al pueblo. ¿Y cuántas veces? Por ejemplo, Deuteronomio 7:3. En Deuteronomio 7:3, Dios le advirtió a su pueblo: no emparentarás. Esta palabra emparentar es un sinónimo de matrimonio. Emparentar es un poquito más explicado el concepto. Vamos a mirar una definición bíblica de emparentar. Ruth, el libro de Ruth, vamos a mirarlo allí y vamos a llegar al capítulo 1, verso 16. Mire cómo dice el libro de Ruth 1:16. Esto es emparentar. Cuando tú emparentas, estás mezclando tu descendencia con la descendencia de otra persona para hacer una sola. Por eso, un hijo sí une. Un hijo es un vínculo muy fuerte, porque es descendencia de dos personas que emparentaron, que se unieron en matrimonio. Este pasaje de Ruth 1:16, por cierto, es muy bonito, en el que también el verso 17, vamos a comenzar con el 16. Esto es emparentar. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Verso 17, donde tú murieres, moriré, y allí seré sepultada. Así me haga Dios. O sea, que me parta un rayo y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras.
Eso es emparentar. Entonces, cuando dos personas deciden unir sus vidas, están diciendo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, todo eso. Y solo la muerte nos podrá separar. Oh, qué piropo. Sí, piropo bien poderoso. Por eso es que el yugo desigual es una amenaza contra la familia, contra la iglesia. El yugo desigual es una terrible amenaza. ¿Cómo le vas a decir, por ejemplo, a una Dalila, tu Dios será mi Dios? ¿Cómo le vas a decir a un Caín, tu Dios será mi Dios? Tu pueblo será mi pueblo. Una de las cosas que dice el texto, dice, serán como espinas en tus ojos. Eso es algo muy terrible, muy incómodo. El ojo queda herido, no se ve. Es algo muy incómodo. Bien, la persona va a tener que ver, los padres, porque este es un llamado para los padres. Estaba mirando una entrevista que le hicieron a un padre. Le dijeron al padre, un militar en los Estados Unidos, y le dijeron, aquí está un hijo tuyo que hace mucho que tú no ves. Hoy te vamos a mostrar a tu hijo. Y el militar, bueno, muy contento, porque iba a ver a su hijo, que hacía muchos años que no lo veía. Y sale el hijo, una mujer. Cuando él ve, él está esperando al macho, ¿no? Al varón. Y el trans se sienta y le dicen, este es tu hijo. Y el hijo públicamente le dice, yo quería que supieras esto, esta es mi decisión. El hombre empezó a llorar ahí en vivo, ahí en la cámara. Comenzó a llorar y decía, ¿por qué? ¿Por qué? Espinas en los ojos. En ese caso, obviamente, no es yugo desigual, es otra situación. No sé cuál es peor. Pero para un padre, para una madre, ver el futuro de sus hijos destruido por el yugo desigual es tener espinas en los ojos. ¿Cómo se saca esa espina? No, ya el pacto se hizo. Eso es yugo desigual. Un matrimonio que no es voluntad de Dios. Dios explica por qué detesta tanto la unión desigual de dos personas que tienen una fe completamente distinta. Dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Hay algo que quiero resaltar, que este mandamiento se lo está dando el Señor no a los jóvenes, sino a los padres de los jóvenes. Obviamente, los jóvenes que todavía no se han casado deben recibir esta palabra para sí mismos. Más adelante ya dice el apóstol Pablo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pero aquí son los padres, porque los padres esperamos que nuestros hijos se casen con personas, Dios mío, un siervo de Dios, una sierva de Dios. No como un comercial que sale la muchacha y le dice, papá, te voy a presentar a mi novio, y llega el novio, una persona toda tatuada de la cara, aretes, una cresta así alta, un chaleco porque no tiene camisa, y se sienta el hombre en la sala de la casa. Ajá, ¿y qué más, suegro? Imagínese. Eso no es lo que espera un papá, una mamá, no es lo que esperan. Ahora, estoy haciendo aquí alusión a algo así porque es un comercial, no sé si ustedes tal vez lo han visto. Ok. Yo no tengo nada contra estas personas, yo creo que todo el mundo tiene derecho a conocer el mensaje de salvación. Pero las familias son distintas unas de otras.
y lo que espera un papá que ha invertido en su hijo, que le ha dado todo lo que él en su conocimiento, en su capacidad ha podido, lo que espera ver es a su hija casada con, no sé, Gracias, mi hermano. Eso es. Pero aquí la Biblia está hablando de que estos padres esperan ver a sus hijas casadas con un hombre de Dios o a sus hijos con una mujer de Dios. Eso es lo que ellos esperan. Hay ejemplos de yugo desigual en la Biblia. Les voy a mencionar algunos. Esaú, yugo desigual. Esaú tenía 2 mujeres cananeas y eran la amargura de Rebeca, su mamá. Tanto que Rebeca le dice a Jacob: ves a buscar mujer allá dentro de nuestra familia, porque si tú buscas mujer dentro de las hijas de Canaán, yo moriré. Porque las mujeres que había llevado Esaú eran un tormento para ella. Imagínense, eran unas paganas, eran impías. ¿Qué podemos esperar de gente que está acostumbrada a ver sacrificios de niños, participar en orgías? ¿Qué se puede esperar? Y esas mujeres las metió Esaú en la casa de su papá y su mamá. Dice el texto bíblico, y fueron amargura de vida para Rebeca y para Isaac. Yugo desigual. Eso es muy triste. Sansón y Dalila. ¿Cómo terminó esa historia? Mire, Sansón terminó sin ojos, muerto. Hay mucho que decir acerca de Sansón. Algunos incluso hasta dudan que Sansón haya sido salvo. Pero bueno, dejémoslo ahí. Él se sacrificó por sus ojos, muriendo bajo las columnas del templo del Dios de los filisteos. Acab era un rey de Israel y se casó con Jezabel, una sacerdotisa de Baal. Imagínense esa escena. ¿Qué tal que David hubiera visto esa escena? Tenemos a Salomón, se casó con la hija del faraón. Y después que se casó con la hija del faraón, tuvo otras esposas y todas eran extranjeras. El caso de Salomón es más grave porque Salomón no solamente se pervirtió él, llevó a toda la nación a un declive moral. Salomón. Entonces, el yugo desigual sí trae nefastas consecuencias. Y esto no tiene que ver con, no, es que me casé y tiene dinero. No, tiene que ver con que la descendencia se pierde. ¿Cómo le enseñas tú el temor a Dios a los niños que bautizó la abuela en la tradición? O que el abuelo, que es brujo, se los llevó y se los ofreció allá a su espíritu inmundo. Y tú no te diste cuenta. Y el asunto es que no puedes decirle, no se los lleve porque son mis hijos. Ellos van a decir, no, pero son mis nietos. Tengo derecho, no me lo puedes impedir. Entonces, estas son situaciones que se pueden evitar. ¿Cómo vive la familia que ha sido víctima del yugo desigual? Porque es una sola la persona que contrae matrimonio, que decide emparentarse con un impío o con una impía, pero toda la familia es arrastrada. Toda la familia. ¿Por qué? Supongamos que en la familia hay 5 miembros y de los 5 miembros uno solo decidió casarse con una filistea o con un filisteo. El papá, que es cristiano, va a ser el suegro de un pagano. La mamá, que es cristiana, va a ser la suegra de un pagano. Los hermanos que son cristianos van a ser cuñados de un pagano. Toda la familia es arrastrada. Esa es la realidad del yugo desigual. Entonces, cuando la parejita
en yugo desigual porque ella se supone que es cristiana o él, pero decidió casarse con esta persona, le aseguro que va a llegar el momento en que esta persona que se desvió va a volver a la fe. Y entonces ese yugo desigual se va a convertir en la peor cruz que alguna persona ha llevado. Y entonces comienza la oración. Señor, quítame esta cruz. Señor, ayúdame. Señor, mira, no permitas. A ver, ¿qué dice el texto bíblico con respecto al yugo desigual elegido por voluntad? Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Josué capítulo 23, verso 13. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, por vuestros costados, para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis. Elegiste casarte con una Jezabel, aguántala. Es más, Dios le va a dar larga vida a Jezabel. Elegiste casarte con un Caín, te va a salir saludable. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Es una pena que tanta gente tenga que entender las consecuencias y las derivaciones de algo así, ya después que se ha dado el paso. Hay muchos hermanos que no han entendido la magnitud de lo que es esto. No lo han entendido. Ahora, ¿cómo evitamos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros evitar? Vamos a mirar. Ya que tenemos la advertencia, ¿cómo hacemos nosotros para impedir el yugo desigual dentro de nuestra familia y dentro de la iglesia? Vamos un momento a Génesis capítulo 24. Libro de Génesis capítulo 24. La Biblia nos dice, el apóstol Pablo, que todo lo que está escrito en el antiguo pacto es un ejemplo para nosotros hoy. Todo aquello que yo tengo que decidir, todas aquellas cosas que yo debo elegir, debo hacerlo con base en lo que dice la palabra de Dios. No lo hagas con base en lo que dice la revista Vanidad, la revista Coqueta, lo que dice el noticiero o lo que dice el horóscopo, porque te vas a estrellar. Génesis capítulo 24, vamos para allá. Allí hay una historia de cómo Abraham, preocupado por la soltería de su hijo Isaac, decide tomar a uno de sus siervos, Eleazar, y lo manda a buscar esposa para Isaac. Sí, señor, Isaac, así es. Isaac ya era un poquito mayor, o por lo menos eso es lo que dice la tradición. Yo creo que era un joven, imagínense, el hijo del dueño de toda la riqueza, de toda la finca. Debieron haber muchas personas interesadas en emparentarse con Isaac ahí en Canaán, hasta que Abraham toma la decisión. No, estamos corriendo peligro aquí. Y Dios me dijo algo muy grande. Dios me dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Así que Abraham sabía, no, yo tengo que casar a Isaac, mi descendiente, lo tengo que casar con otra persona como él, que salga de nuestra misma fe. Y viene y equipa a Eleazar, y sale Eleazar. Es una historia muy bonita. Eleazar llega después que le hace la promesa a Abraham, el patriarca, de que no va a encontrar mujer cananea, sino que va directamente en ese largo viaje hacia Harán, donde estaban los parientes de Abraham.
Allá hace una oración y Dios le muestra cuál es la muchacha que él había escogido para Isaac. Llega Isaac o llega Eleazar, se da cuenta toda la señal que él le pone, las señales, ojo con las señales. En este caso hay que poner señales, mis hermanos. Sí, Señor. ¿Qué dijo Eleazar? Si la muchacha que viene, yo le pido agua y saca agua para mí, para mis camellos, esa es. Y dice el texto bíblico que todavía estaba hablando Eleazar cuando llega Rebeca, de hermosa apariencia, por cierto. Y Eleazar le pidió agua, él llevó a cabo el plan. Bueno, vamos a ver si es esta. ¿Y qué hace Rebeca? Saca agua del pozo con cántaros que aproximadamente tenían entre 10 y 15 litros de agua. Dígame usted si esta mujer no era especial. Otra mujer dice, no, yo no voy a sacar agua para esa cantidad de camellos. ¿De qué me ha visto cara? No, ella sacó agua para Eleazar, sacó agua para los que iban con él y sacó agua para los camellos. Y Eleazar dijo, esta es. A ver, una característica especial que algunos de ustedes se hayan dado cuenta de Rebeca, aparte de que era bonita, ¿qué más? A ver, servicial, obediente, sumisa, ¿qué más? Mejor dicho, cuando Eleazar habla con ella, ella le dice, yo soy hija de Betuel. Ah, claro. O sea, mire cómo Dios fue guiando los pasos de Eleazar. Llega Eleazar, debe leer todo el capítulo en su casa. Llega Eleazar, conoce a la familia de su patriarca o de su patrón en ese lugar, le dan forraje, lo atienden. Y él dice, bueno, yo aquí vengo por una muchacha para el hijo de mi amo. Y es esa. Rebeca escucha, vámonos. ¿Dónde está el guapo? Mire, estas son cosas que solo hace Dios. Esto no es algo humano. No solamente Rebeca estaba dispuesta a irse con Eleazar, sino que la familia le dice que ella decida si se quiere ir. Ellos sabían que no le iban a ver más. En ese tiempo no era como hoy, ¿no? Vamos a Cartagena y venimos rapidito, no. En ese tiempo un viaje como ese era todo un viaje, o por lo menos no la iban a ver en mucho tiempo. Y ella decidió irse. Se quedó unos días allí como para despedirse y Eleazar, rápido, necesito irme, yo quiero irme ya. Y salen en ese viaje de vuelta con ese sutil, hermoso paquete de Rebeca. Obviamente había una dote. Mire, aquí hay que ser claros en esto. El que se quiere casar, ¿cómo dice el refrán? Casa quiere. El que se quiere casar, casa quiere. Imagínense que Eleazar hubiera llegado sin un peso. ¿Usted cree que Rebeca hubiera emprendido el viaje? No, Eleazar llegó con oro, plata, alhajas. O sea, Isaac ya estaba preparado. Esas son cosas que hay que observar. Mira, la muchacha puede ser muy bonita, pero si no quiere nada con Dios, recházala. Es más, sácate el ojo, córtate la mano. Sabemos lo que es eso, ¿verdad? Practique la amputación, porque las malas conversaciones corrompen. Y yo estoy completamente de acuerdo que Rebeca no se hubiera ido con Eleazar si Eleazar no le hubiera mostrado, esta es la vida que te espera. Eso tampoco es el centro de una relación. Pero como ya lo dijimos, Isaac necesitaba poder levantar una familia. No era el hijo de cualquiera, era el hijo del papá de las promesas.
del hombre de la fe. Eso es importante tenerlo. Entonces, si yo quiero que mi hija se case con un buen hombre de Dios, desde pequeña yo tengo que enseñarle eso. Una de las cosas que dice Josué, primero se lo dijo Moisés y después Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tienes que instruirlo, a que la persona que se va a casar contigo debe ser digno, debe ser digna. Y una persona que tiene a Dios en su corazón sabe que esto no es por medio de las emociones. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Tenemos otro caso. Este es el caso de Jacob. Bueno, con respecto a la historia de Rebeca e Isaac, para ponerle allí un punto final, Rebeca llega con Eleazar a la casa de Abraham, donde está Isaac en el campo orando, meditando allí: Señor, que sea bonita, Señor, pero ante todo que te ame a ti, Señor, que tema tu nombre, Señor. En eso estaba Isaac, en el campo. Así que cuando viene Rebeca vestida, con su cara descubierta, ella ve al muchacho, al joven allá, y le pregunta a Eleazar: ¿ese es mi señor Isaac? Sí, ese es. Enseguida ella se cubre. Ella no muestra las piernas. Ella no. Ella lo que hace es que se cubre. Se cubre. ¿Qué hizo Rebeca? O sea, chicas, no es mostrando mercancía. Eso está claro, ¿verdad? ¿Por qué se cubrió? Hoy vemos en las bodas cómo las novias van prácticamente desnudas, mi hermano. Bodas donde las novias van mostrando todo. Todo el mundo sabe dónde tiene la verruga, dónde tiene el lunar, qué le pasó, qué no. Todo el mundo. Hasta hay un video por allí muy gracioso de la novia que llega, según son cristianos, y el novio estaba aterrado de ver la desnudez de la novia, que se supone que era cristiana. Bueno, un video que vi hace tiempo, no sé si todavía estará por ahí. O sea, ese día ella pensó impresionarlo con su belleza, y para eso pues se puso un vestido muy diminuto, y él estaba como que la miraba, pero era algo tan marcado. Él como que no podía creer que ella se haya medio vestido para esa fecha tan especial. O sea, la conoció ese día de verdad. La historia de Jacob. Vamos a la historia de Jacob. Jacob es el hijo de Isaac. Esta historia es dolorosa, pero nos deja una lección y vamos a aprender hoy. Jacob le vendió un plato de lentejas a Esaú a cambio de la primogenitura. Ese negocio lo hicieron estos dos hermanos en un día de calor, desespero y mucha hambre. Jacob se aprovechó del hambre que tenía Esaú. Esaú, en el momento él dijo: ¿para qué me va a servir la primogenitura? De todas maneras me voy a morir. Así que Esaú le entrega la primogenitura y Jacob le entrega el plato de lentejas. Pasa el tiempo, Isaac pide ya entregar su fortuna, su herencia al primogénito, que en este caso era Esaú. Esaú va, busca primero la casa, hace toda una comida, pero cuando él llega, ya Jacob le había dado de comer a su papá, haciéndose pasar por él. Con la complicidad de su mamá, se disfrazó prácticamente de su hermano y engañó a su papá de esa manera. Después de esta terrible decisión, algo pasó en la familia. Ya la familia estaba dividida, pero con esto la familia quedó completamente fracturada. La familia se reunió. Pensemos en la sala de la casa. Está el anciano Isaac, está Rebeca, que habían estado juntos toda su vida. Está Jacob,
está Esaú. Los 4 están en la sala y comienzan a hablar. ¿Qué hace Isaac? Hace lo siguiente. Génesis capítulo 28, verso 1, verso 2, dice así. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. ¿Qué consejo le hubiera dado un padre de estos modernos hoy a su hijo que se va de la casa? ¿Qué creen ustedes que le hubiera dicho? Bueno, hay tantos tipos de... Exacto, algo así. Pero este es un hombre que teme a Dios. Él es el hijo de Abraham, Isaac. Isaac es el responsable de que su hijo emparente con una persona con la que se pueda llevar a cabo la promesa. ¿Cuál promesa? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. No tomes mujer de las hijas de Canaán, porque tú eres nieto de Abraham. Tú eres descendiente de Abraham. Tenemos que cuidar el linaje. Tenemos que cuidar la descendencia. No tomes mujer de las hijas de Canaán. Y eran muy obvias. Ver una mujer cananea en ese tiempo era muy obvio. Muy marcada la diferencia. Entre las cosas que le dice: levántate, verso 2, levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu, verso 2, mi hermano, por favor, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Mire la instrucción. Pensemos que Jacob le hubiera dicho: pero son bonitas esas mujeres. No, él está recibiendo la instrucción de su papá, porque hay una promesa que hay que proteger, la promesa de que en ellos, en Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra. Así que esa promesa, para que se pudiera llevar a cabo, tenían que cuidar la descendencia. Eso quiere decir que Isaac no se podía casar con cualquiera, y ahora Jacob no se podía casar con cualquiera, porque Jacob había recibido la bendición de la primogenitura. Muy bien. Hay un pasaje aquí, después que Isaac le da ciertas instrucciones, dice en el verso 5, allí de Génesis 28, así envió Isaac a Jacob, quien fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob, y de Esaú. ¿Por qué Isaac no mandó a Esaú? ¿Por qué? Por esto. Vamos a mirar, mi hermano Gilmar, el capítulo 29, ahí mismo de Génesis, verso 49, verso 48. Por esto no mandó a Esaú a casa de Labán. Capítulo 27, perdón, mi hermano, capítulo 27, es el versículo antes del 28. Es el último versículo. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. ¿Quiénes eran las hijas de Het? Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, de los heteos, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Porque ya ella convivía con las mujeres de Esaú. Así que Jacob tenía la tarea de obedecer a su papá, porque ya le había recibido la bendición. Pregunto entonces,
Según la Biblia, ¿qué tanta injerencia tienen los padres? Según la Biblia, ¿qué tanta injerencia tienen los padres en las decisiones matrimoniales de los hijos? Mucha, bastante. La crianza, sí, así es, de eso vamos a hablar en este mes. Pero resaltemos el yugo desigual. ¿Sabe qué, mi hermano? La apreciación de un papá, de una mamá, con respecto a la persona que te gusta a ti, es importante. Hay gente que hoy dice, si yo hubiera escuchado a mi mamá, si yo hubiera escuchado a mi papá, o si, bueno, no está el papá o no está la mamá, de pronto esa persona con la que has tenido bastante afinidad, un tío, una tía, o el abuelo, la abuela, esa persona, escúchale. Porque de verdad, a los jóvenes les digo, ustedes no ven lo que vemos los que somos mayores. Y no tienen que decirnos, es algo, tal vez se llame experiencia, o yo le llamaría sabiduría. Porque si nosotros conocemos la palabra de Dios y hemos recorrido ya parte del camino, yo llevo ya más de medio siglo, entonces ¿sabes qué? Esa opinión vale. Esa muchacha no me gusta. ¿Pero por qué no te gusta? No sé, pero no me gusta. Hágale caso. Ese muchacho no me gusta. ¿Pero por qué? No sé, pero no me gusta. Hágale caso. Esa enseñanza de que el joven ya es independiente y puede hacer con su vida lo que le dé la gana, eso es del mundo. Eso es una práctica pagana. Que el muchacho se va de la casa y de pronto regresa, papá, te voy a presentar a mi prometida, o a mi novia, o a la del momento. Eso es pagano, eso no es de Dios. Por eso, en el pueblo judío, los israelitas llamaban a los gentiles ¿de qué manera? ¿Cómo los trataban? Como animales, perros o cerdos. ¿Por qué les llamaban así? Por dos características. Una, los perros se aparean donde sea. Los perros no tienen que ver con que están en la calle, hay gente pasando. El perro se aparea donde sea. ¿Por qué les dicen cerdos? Los decían o les dicen, porque el cerdo es omnívoro, come de todo. Puede comer lechuga, pero también puede comer hasta carne humana. Esos apelativos se los daban los israelitas a los paganos. Ellos dicen, los paganos no tienen descendencia y no tienen ancestros. O sea, no les importa si los hijos, cómo van a vivir. A nosotros sí nos interesa, porque esa gente nos la vamos a llevar al cielo. ¿Sí estamos entendiendo, mis hermanos? Entonces, ¿qué hizo Esaú? Observe el detalle. Génesis capítulo 28, verso 6. Y vio Esaú, mire hacia acá, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, ojo, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. ¿Qué hizo entonces Esaú? Tomó mujeres cananeas para llevar la contraria. ¿Te molestan las cananeas? Te voy a traer 2 cananeas. Aquí por lo menos en el verso 8, asimismo vio Esaú que las mujeres de Canaán le parecían también le parecían mal a Isaac su padre. Entonces él también se fue a Ismael. Recuerden, Ismael. Y tomó para sí
por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de las otras mujeres que ya tenía. Tenemos que entender que si a mí me interesan mis hijos, mis nietos, esa es una enseñanza bíblica. La Biblia hace mucho énfasis en la descendencia. La promesa de bendición está basada precisamente en la descendencia de Abraham. Ahora yo te pregunto, ¿a ti te interesa tu descendencia? ¿Te interesa, sí o no? Entonces tienes que hacer algo. Tienes que comprometerte con Dios y contigo mismo de tener hijos que puedas formar con la ayuda de otra persona que tenga temor a Dios. Y si te toca esperar un poquito, esperar y no afanarte. Entender que esto es algo importante para que realmente puedas tener una descendencia bendita y poderosa, como dice el Salmo 112. El Salmo 112 dice que el hombre que teme a Jehová, su descendencia será poderosa en la tierra. No está diciendo solamente en la eternidad, es aquí en la tierra. Ese ejemplo hay que dárselo a nuestros hijos. Debemos estar muy atentos, sobre todo para aquellos padres que tienen los niños pequeños, las madres que están criando, que sus hijos puedan crecer en el temor al Señor, para que cuando llegue ese momento... El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.